Listos. Entonces, otra vez, buenos días, bienvenidos entonces a la clase y hoy vamos a hablar de números aleatorios. Vamos a entrar al tema, a la introducción de los temas de simulaciones aleatorias, simulaciones de sistemas estocásticos, donde uno puede utilizar números aleatorios para simular un sistema que tiene fluctuaciones, por ejemplo, fluctuaciones térmicas, o simular un sistema que es tan grande que yo no puedo representarlo, entonces trato de meter todos esos grados de libertad extras que no puedo colocar ahí como de cierta manera aleatoria que cumple ciertas condiciones y que me genera más o menos los mismos resultados. Y esto tiene aplicaciones incluso que llegan hasta la criptografía, ¿sí? Esto es la generación de números aleatorios. Es un problema fundamental en la computación y en la física computacional, pues tiene un montón de aplicaciones que vamos a ver algunas cuantas de sistemas en donde se estudian precisamente, por ejemplo, el magnetismo, el efecto de la temperatura, los gases y diferentes tipos de sistemas en donde simplemente uno puede modelar ciertos efectos utilizando pues, los números aleatorios, pero uno también, esos números aleatorios también los va a terminar metiendo, por ejemplo, hasta en sistemas de tráfico. Esto tiene muchas aplicaciones en la realidad cuando yo quiero hacer pruebas de calidad o como les decía, para hacer simulaciones de tráfico, entonces digamos que yo tengo así una carretera que tiene una oreja y que hace así, y tengo entonces otra intersección que va para allá, y tengo aquí otra que entonces hace así, va para allá, y bueno, lo que sea. Entonces uno quiere simular cuál sería, digamos, la mejor distribución de las luces de semáforo en ciertas zonas, y uno tiene que simular una entrada de autos. Y eso pues uno no puede simularlo como con una forma específica, una función lineal o algo así, sino que eso tiene cierta aleatoriedad. Normalmente lo que se hace es ir a medir a las calles precisamente cómo es esa distribución. Se obtienen, digamos, picos en horas picos, entonces hay un flujo así, luego baja y luego vuelve a ser en la hora valle y luego vuelve a bajar. Entonces uno tiene que lanzar carros con esta misma distribución de probabilidad. Y entonces uno tiene que meter aquí números aleatorios y tiene que entonces pensar yo cómo genero números aleatorios que tengan, digamos, esta distribución de probabilidad, que no necesariamente es una distribución estándar que ya está implementada como la gaussiana o como la función beta o la función gamma o algo así, sino que es una distribución que en general es así arbitraria. También se utiliza, por ejemplo, para hacer simulaciones de sistemas como Transmilenio, los BRTs. Y hay muchos tipos de sistemas en donde, digamos, uno tiene que necesariamente colocar distribuciones aleatorias y en el fondo, pues lo que tiene uno es un ¿qué? Una ¿qué? Una generación de números aleatorios en el computador. Pero claro, entonces ahí viene la cuestión. Es, si yo estoy generando números aleatorios, digamos que yo quiero generar una ley, más bien, quiero generar números que supuestamente sean aleatorios, pues cuáles son las características que yo espero que tengan esos números aleatorios, ¿sí? Porque si yo lo voy a hacer en un computador, inevitablemente se tiene que hacer a partir de una regla determinista. Y entonces, ¿cómo puedo yo generar números aleatorios a partir de reglas deterministas si el número es aleatorio? Bueno, uno puede pensar, por ejemplo, que hay sistemas que son deterministas, pero cuya salida uno no puede predecir, por ejemplo, los sistemas caóticos. Entonces, como hay sensibilidad a condiciones iniciales, yo sé que en el caso del modelo de Lorenz, el sistema va a terminar allá en ese atractor en forma, digamos, de mariposa, pero no sé exactamente en dónde. Entonces yo puedo utilizar eso como un generador aleatorio dentro de este rango. Y aquí empiezan a aparecer unos conceptos precisamente que son, yo no lo puedo generar de forma arbitraria en todos lados, sino que tiene que aparecer como en cierto rango. En el caso del computador, uno lo que va a tener, pues son unas características, por ejemplo, en donde yo, dependiendo de cómo inicie mi generador aleatorio, yo puedo estar muestreando como esta ventana, o si utilizo un inicio diferente, ese inicio se llama la semilla, puedo estar, puedo estar muestreando esta otra ventana. Son la misma secuencia. Inevitablemente en el computador uno va a tener que va a haber un punto en donde yo tengo aquí como el inicio y tengo un final y se va a empezar a repetir mi secuencia. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la semilla, uno muestrea la secuencia en diferentes puntos y que es lo primero que uno espera que este periodo, que se llama esto, este periodo sea muy largo, ¿sí? Esa es una de las primeras características que uno quiere, periodo muy largo. Y entonces empiezan a aparecer esas restricciones, porque ¿de qué me sirve a mí un generador aleatorio que se va a empezar a repetir cada 5 números? ¿Sí? A menos que yo esté simulando un dado que tiene 5 caras, y entonces sí quiero eso.
Pero otra cosa importante, otras características importantes de esos generadores aleatorios, así vengan de ecuaciones deterministas en el computador como esta que vemos acá, otra característica es que entre punto y punto aleatorio que se genera, digamos entre este punto que yo tengo acá y este otro punto que tengo acá, ¿sí? Esos puntos no tengan correlación, que yo no pueda predecir el siguiente valor. Digamos que si ahorita yo tengo una secuencia que me dio 1, 3, 2, 1, 1, 4, bueno, 3, yo no pueda predecir, no está muy aleatorio este número, ¿no? Yo no pueda predecir el siguiente. ¿Sí? Aquí es donde viene, esta es una de las claves más importantes, que estas correlaciones prácticamente no existan. Vamos a ver un ejemplo precisamente de un generador que tiene correlaciones fuertes, y entonces yo puedo predecir, y si yo quiero tener algo criptográfico, esto es clave, que yo no pueda predecir lo siguiente, porque digamos que, por muy avanzadas que sean todas las encriptaciones que se utilizan actualmente, se basan como en un concepto fundamental. Digamos que normalmente uno escribía un mensaje, ¿sí? Y el cifrado César lo que hacía era sumarle a cada una de estas letras digamos, un shift, una constante, y esa constante, digamos, si fuera 2 en este caso, entonces implicaba que yo en el alfabeto le corría a 2 lugares cada letra, ¿cierto? Entonces esta A se convertiría en una C, esta M, P en una P, esta O, P, Q en una Q, digamos que se deja el espacio, que no debería ser si no se hace. Normalmente los espacios también se codifican en un código. La A otra vez se vuelve a convertir en una C y así sucesivamente no iba cambiando, ¿cierto? Eran los primeros cifrados que se utilizaron, cifrado César se llama, se utilizaba pues precisamente por los romanos, pero era un cifrado que era relativamente fácil de detectar, incluso si yo no conocía este shift, porque yo sé que el número de caracteres que tengo acá es finito. Entonces lo que uno puede hacer simplemente es variar este shift sistemáticamente entre 1 y 29 o entre 0 y 29. Pero 0 pues ya tendría uno sin encriptación, ¿no? Entre 1 y 29 y ver cuándo le sale un mensaje que tiene sentido. Entonces, digamos que obviamente no es tan potente. De hecho, este es uno de los primeros que incluso se le ocurren a uno cuando está chiquito si piensa en estos problemas. Pero entonces viene una mejora, y una mejora de esto era que yo, por ejemplo, decía, bueno, ya no vamos a correr este man en 2 y este man también en 2, sino que cada letra va a tener un corrimiento diferente. Entonces ahora C se me vuelve un arreglo, donde llego la primera letra se corre 1, la segunda se corre -1, podría ser también hacia atrás, si vemos periódico esto, esta se corre 2 y así sucesivamente, esta se corre 6 y así. Entonces, el problema, aquí estamos manera números positivos. El problema, pues, hace que sea más difícil, obviamente, desencriptar si yo no conozco ahora sí C. Si no lo conozco ahora sí va a ser mucho más complicado. Entonces, ¿el problema en qué se traduce? En que el que envía debe tener C, debe tener esa tabla, y también el que la recibe la debe tener, ¿cierto? Entonces ahora viene pues como ese problema de cómo hacemos para que el que la envía y el que la recibe la tengan y que no haya sido interceptada en el camino. En ese tiempo pues no haya sido interceptado el caballo y el jinete que llevaba esa tabla. Y en este tiempo en que cuando yo la envío supuestamente digamos por internet, pues el que me la intercepte no la pueda, no la pueda conocer. Pero observen entonces que lo más seguro para este es que yo no sepa qué número sigue. Porque por ejemplo si yo coloco aquí una tabla 1, 2, 3, 4, pues entonces yo puedo predecir que muy probablemente el siguiente va a ser 5. Entonces, por mucho que yo esté haciendo un shift que no es el constante, pues estoy perdiendo. Entonces, realmente acá lo que uno espera es que haya una, un número aleatorio. Y de la calidad de este número aleatorio que yo tenga acá, depende la calidad de mi cifrado, ¿sí? Entonces, incluso si alguien tiene una parte de la secuencia, lo importante es que no pueda predecir lo que sigue. Entonces, la calidad de mi encriptación viene limitada por la calidad de mi número, de mi generador de números aleatorios. Entonces, esto es, digamos, una base de lo que se hace actualmente. Eh, Como les digo, la secuencia va a depender de la semilla. Entonces, lo que se hace, el que envía y el que recibe es intercambiar algo que se llama, pues, la semilla, lo llamamos nosotros acá, pero en la encriptación actual se llama la clave, la key. Esa key es una semilla de mi generador aleatorio y esta clave está encriptada. Entonces yo se la puedo mandar a mi receptor
y se la mando encriptada. Pero entonces viene como un problema del huevo y la gallina, ¿no? Porque si yo la encripto, él cómo la va a desencriptar si necesitaba la clave para desencriptarla. Entonces pareciera un problema que no tiene solución, pero sí existe solución. Es una solución que se basa en propiedades de los números muy grandes, de la factorización de números muy grandes, en números primos muy grandes, y también se basa en unas calidades de algoritmos pues, criptográficos en funciones que son asimétricas. Y bueno, eso, yo no soy experto en eso, no voy a hablar más de eso, pero existe solución en términos de claves públicas y privadas. Entonces uno puede tener una clave pública, que es la que uno comparte normalmente, que se utiliza para encriptar mensajes de texto y correos y cosas así, pero hay una clave que es privada, que esa yo no la debo compartir. Y eso permite verificar que un mensaje que se haya enviado supuestamente por mí sea realmente mío, porque hay una relación entre estas dos y la clave es que lo importante es que yo no vaya a compartir mi clave privada. Si alguien tiene acceso a mi clave privada, pues ya puede decir que soy yo, básicamente, ¿sí? Y esto se guarda en certificados y a nivel industrial para certificar las comunicaciones HTTPS y todo eso. Estas vainas se guardan físicamente en computadores y en archivos que son air gap, o sea, no están conectados a internet y están almacenados en edificios seguros, protegidos. Y cuando hay, digamos, brecha, sí, sí, security breach, o sea, como, no sé, como un hacking, un cracking más bien. Esto muchas veces sí tiene que ver con encriptaciones de confianza, porque las claves HTTPS y todo ese tipo de certificados de Internet son supremamente importantes que no se vayan a romper, pues ahí tiene que haber mucho dinero y espías y toda esa historia. Por ejemplo, en el hacking de Stuxnet, que tenía varias fallas de seguridad Zero Day, tenían que ellos también aparentar ser, aparentar tener un certificado legal y un robo en Indonesia, una empresa que guarda sus certificados, pues descubrió que había entrado gente físicamente y se había sacado los certificados y toda la cosa para poder parecer legales. Por eso es que ustedes a veces les salen como este sitio no tiene un certificado vigente o no está encriptado, el HTTPS y cosas así, porque pues hay una confianza detrás de todo esto. Entonces, no todo el mundo puede emitir certificados para que se utilicen en Internet y cosas de ese estilo. Pero al final todo se basa en esto, generar buenos números aleatorios. Y esto en el área de la encriptación, de la computación, que es completamente relevante para nosotros actualmente. Y bueno, digamos, esta encriptación clásica basada en números primos, en números muy grandes, cuyos factores primos son grandes, implica que el costo computacional para que yo pueda encriptar esto, pues muy alto, de varios años, en clústeres. Entonces, como esto cambia constantemente, es decir, la clave puede estar cambiando en cada interacción que yo hago con el banco constantemente, pues se vuelve imposible prácticamente, digamos de forma práctica, craquear. Pero con los computadores cuánticos que vienen ahora, este tipo de problemas de factorización de números en sus factores primos y demás se vuelven casi triviales de resolver. Sí se puede implementar, efectivamente. Entonces, por eso en este momento se está hablando de encriptación postclásica o encriptación cuántica, aunque algunos de los algoritmos cuánticos hace poco tiempo, como un mes y medio, se detectaron que eran completamente inseguros, que se podían hackear fácilmente. Entonces, ahí hay de todo, perdón un momentito. Ya, listo, qué pena. Entonces, ahí, eso se va a romper, pero pues obviamente esto es una carrera, ¿no? En donde siempre se están buscando nuevas técnicas para romper y nuevas técnicas para encriptar y cosas de ese estilo. Y en el área, digamos, de la física computacional, pues entonces hay simulaciones como las que se hacen con el modelo de Ising, que es como el modelo, el ejemplo paradigmático, en donde uno tiene un sistema magnético, en donde uno puede hablar de espines en ciertos dominios y se empiezan a estudiar como las fluctuaciones térmicas asociadas a este sistema. Y uno aquí, cuando está en dos dimensiones, pues tiene transiciones de fase y tiene otro tipo de características que se observan en esos sistemas. Entonces uno tiene, pues, digamos, la capacidad calorífica y tiene, digamos, la magnetización que se comporta como un parámetro de orden donde antes de cierto valor, pues, es diferente de cero y después de cierto valor se convierte completamente en cero. Y está asociada pues precisamente a un cambio de simetría en este sitio. Cuando esto es completamente aleatorio se dice que es simétrico. Cuando todos se alinean preferentemente en una dirección, pues se perdió la simetría porque se escogió principalmente una dirección.
¿sí? Entonces, simetría es, digamos, completamente aleatorio en este caso. Y eso es una función de la temperatura y esa temperatura se puede calcular y demás. Entonces resulta que si yo utilizo un generador aleatorio maluco, ¿sí? Para hacer este tipo de simulaciones, me dan correlaciones muy fuertes entre los diferentes estados y no me dan apropiadamente estas temperaturas críticas. Y eso se descubrió hace un tiempo. En algunas de las publicaciones se utilizó un generador aleatorio que tenía un fallo y eso pues fue tenaz porque eso invalidó un montón de artículos y tuvieron que volverlos a hacer en el área de física estadística computacional. Y entonces por eso también es muy importante y hay varios test que se hacen para que los generadores aleatorios pues deben cumplir para poderlos utilizar en criptografía, poderlos utilizar acá. Y no se necesariamente se utilizan el mismo porque en criptografía esos generadores son relativamente lentos comparados con los que se necesitan, porque aquí yo necesito millones y millones y millones lo más rápido posible para poder generar todas estas muestras rápidamente y sacar las estadísticas. Pues son sistemas que son gigantescos en el sentido de cuántas configuraciones debo explorar, que eso es lo que uno necesita en una conexión HTTPS. Yo necesito es que sea lo más segura posible, así me implique un delay de 1 milisegundo, pero es que si aquí yo me demoro 1 milisegundo generando un número aleatorio, pues solo puedo generar 1000 por segundo, y eso es muy poquito. Yo necesito generar 100.000 o 1 millón por segundo, cosas de ese estilo. Cuando las cosas son demasiado, demasiado, demasiado importantes, incluso se utilizan generadores naturales, ya ni siquiera el computador, sino por ejemplo muestras radioactivas cuyo decaimiento y cuyo contador también Geiger genera, digamos, una muestra aleatoria de números, de bits, 1, 0, 0, 1, 1, 0, todo se basa en esos bits aleatorios. O también se utilizan, por ejemplo, las temperaturas del procesador. En este momento las temperaturas de mi procesador por la carga deben estar fluctuando y no. Deben estar fluctuando y fluctúan térmicamente y eso también puede convertirse en un generador aleatorio, digamos, local y completamente aleatorio. Donde viene una cosa, y es que ese generador aleatorio local, si yo, digamos, empiezo una simulación, me da esta muestra, y si empiezo otra simulación, probablemente me dé otra muestra, y no es que esas dos muestras sean la misma muestra en dos ventanas diferentes, sino que son realmente diferentes, y no las puedo reproducir. Y en un computador eso no es tan buena idea cuando estamos haciendo simulaciones, porque si yo encuentro un error acá y luego vuelvo a correr mi código, pues me da otra muestra y probablemente no aparezca el error. Entonces es muy difícil de descubrir errores en esas simulaciones. Entonces realmente en el computador es preferible que si yo utilizo la misma muestra me dé la misma secuencia constantemente y así yo puedo hacer debugging. Entonces uno lo que tiene es que si yo hago la simulación con una muestra, entonces me da esta curva, con una semilla me da esta curva, y si utilizo otra semilla, o sea, como que muestreo los números en otra ventana, pues me da como una cosa que hace así, porque las dos se parecen, ¿cierto? Y si lo hago con otra semilla, entonces me da una cosa que hace así, o sea, tienen la misma tendencia, solamente que no van exactamente igual. Entonces al final yo lo que puedo hacer es promediar para diferentes semillas mis resultados y entonces me van a dar datos que tienen barras de error. Y eso simula completamente como un experimento, pero todo ha sido en el computador, ¿sí? Y eso es lo que uno espera que con diferentes secuencias no le dé exactamente igual, sino que le fluctúe. Y las fluctuaciones sí se notan, no son fluctuaciones como de números de precisión doble, donde uno dice 10 a la menos 16 es suficiente, sino que uno tiene pues fluctuaciones que puede observar y entonces uno puede asumir que si esto es si esos datos aquí localmente se distribuyen como una distribución normal, que eso es una suposición fuerte en algunos casos, pero que en general aplica. Entonces uno dice que si coloca esas fluctuaciones y lo multiplica por 3 entonces tiene como 3 sigma, y entonces tiene cierta confianza, bla, bla, bla. Entonces uno puede hablar ahí como de una curva promedio y se suavizan los datos y le da súper bonito, aunque no haya simulado un sistema realmente infinito, no esté en el límite termodinámico y cosas así. Entonces uno a veces tiene la opción de simular un sistema muy grande y demorarse un montón y de todas maneras va a tener ciertas fluctuaciones, o de simular sistemas más pequeños, pero varios de ellos, generar un ensamble, y ese ensamble entonces al final uno lo promedia y demás. Entonces, la aplicación de números aleatorios es súper importante. Estoy hablando aquí mucho de física, un poquito de criptografía, pero en ingeniería pues es fundamental, como les mostraba, los sistemas de tráfico, flujo de personas, incluso pruebas de tolerancia a fallos, teoría también de control. Hay muchísimas otras aplicaciones. Entonces es importante que uno sepa manejar números aleatorios. Ustedes ya lo hicieron en sistemas complejos. Ustedes lo hicieron en el proyecto intermedio para simular la guerra de guerrillas. También utilizaron números aleatorios para hacer muestreo y obtener después sus distribuciones apropiadas.
Y seguramente al principio se dieron cuenta que cuando no mostraban apropiadamente les daba una cosa completamente diferente. O sea, que la forma en la que yo muestreo también es importante. No es simplemente botar números y ya, sino que la manera en la que selecciono tiene impactos. Y eso pues es cierto. Entonces, aquí yo les dejo unas referencias de algunos libros que están en la bibliografía, pero creo que este no, el Anagnostoupulos no está. Hay otros que sí están. Estoy seguro que el Boudreaux está, no sé si el HIT, el Andalbaz está y el Ward seguramente también está. Son libros de donde saco algunas cosas, voy como armando pedazos de cada uno de esos libros y pues también de internet. Pues con esta introducción vamos a empezar a hablar de cómo generamos números aleatorios en el computador. Antes de continuar, pues quiero saber si hay alguna pregunta o comentario o algo así. Ninguna, listo. Entonces, primero que todo, nosotros vamos a hablar de los números pseudoaleatorios en el computador. ¿Y por qué se les llama pseudoaleatorios? Pues porque nosotros los estamos generando a partir de unas reglas que son, digamos, deterministas. Eso es como lo primero. Entonces, nuestras reglas son deterministas. Entonces, hablamos de números pseudoaleatorios. ¿Listo? Esto acá. ¿Qué se le pide a los generadores en general, así sean deterministas en un computador? Que sus muestras no estén correlacionadas. Entonces, yo no quiero poder predecir el siguiente valor. Y eso no aplica solo para la criptografía, sino también para los sistemas físicos y para todo lo que uno necesita. Por ejemplo, en un sistema físico a mí no me sirve que yo genere un estado bajo una temperatura y el siguiente estado esté relacionado. Yo quiero que realmente sea una fluctuación. Aunque esas correlaciones son casi inevitables y uno tiene que medir ahí tiempos de correlación. Que ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, esos tiempos de correlación se refieren, digamos, en la simulación que ustedes hicieron para el proyecto intermedio. Pues ustedes se dan cuenta que si hacían 3 iteraciones, pues obviamente la distribución no había llegado todavía como el estado límite, ¿sí o no? Entonces uno tiene que tener unos tiempos también como de relajación de condiciones iniciales que son inevitables en ese tipo de aplicaciones. La segunda característica es tener un periodo largo. Periodo largo es cuántos números puedo yo generar antes de que se me empiece a repetir la secuencia. No podemos tener infinitos, ¿sí? En el computador no podemos tener infinitos. Entonces uno busca un periodo largo. Y en el caso particular nuestro, también que, por ejemplo, sean producidos eficientemente. Entonces ahí realmente también es importante que sea rápido. Y hay otros test que buscan, digamos, encontrar si no se cumplen algunas de estas características y otras que ya están implementados y que son los que permiten que cuando alguien propone un nuevo generador aleatorio o algo así, primero tiene que decir, bueno, esto pasa los test completamente o si no, pues no sirve para nada. Los primeros generadores que se utilizaron para estos números eran de este estilo, se les llamaban los generadores tipo módulo, donde dice, la siguiente muestra, el x sub i, es a veces la muestra que yo tenía antes, más c, módulo m. A, c y m son constantes, son números que uno debe seleccionar muy cuidadosamente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes cogieran que c vale 0 y que A es par y M es 2, pues entonces van a estar generando puros ceros, ¿sí? Y eso no es muy aleatorio. Entonces hay todo un estudio, digamos, de cuáles son los mejores valores para A, para C y para M, que lleven a tener bajas correlaciones, que sea rápido, de todas maneras, pues, esto es son varias, bueno, algunas operaciones aritméticas, entonces no es tan lento y que el periodo sea grande. El periodo en este caso va a estar dominado pues por M, porque como estamos haciendo todo módulo M, eso define el periodo. ¿Alguien aquí de pronto no entiende eso que acabo de afirmar? Digamos, ¿por qué yo digo que el módulo es el periodo? ¿O puedo continuar? ¿O doy algún ejemplo? Un ejemplo sería mejor. Listo, mira. La cosa es así. Digamos, si tú dices, no, mi ecuación es... Espérate, vamos a poner aquí con el tablero oscuro. Mi ecuación es la siguiente. Mi ecuación es la siguiente. Valor módulo 5 o 4, módulo 5. Entonces mira lo que va a pasar acá. Vamos a hacer una tablita. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí abajo voy a hacer esta regla aplicada al valor que tengo arriba. Entonces, 1 módulo 5, ¿cuánto es? Recuerden que el módulo me da el reminder. ¿Cuántas veces cabe 5? Necesito que me ayuden. ¿Cuántas veces cabe 5 en 1?
estoy escribiendo es esto. 1 es igual a cuántas veces cabe por 5 más lo que sobra. ¿Listo? ¿Cuántas veces cabe 5 en 1? De forma entera. Ninguna. Cero. 0. Muy bien. ¿Y cuánto me sobra entonces? 5. No. ¿Cuánto me sobra para que lo de la izquierda coincida con lo de la derecha? 1. 1. Muy bien. Entonces, 1 módulo 5 me da 1. Ahora hagámoslo con 2. ¿Cuántas veces cabe 5 en 2? Cero. 0. 0. Y me sobra 2. ¿Cierto? Entonces, 2. Aquí me va a dar 3. Me va a dar 4. Pum, llegamos al 5. ¿Cuántas veces cabe 5 en 5? Una vez. Una vez y me sobra 0. Entonces 5 módulo 5, claramente 0. Y aquí viene la repetición, que es por eso que les digo solo periódico. ¿Cuántas veces cabe 5 en 6? 1. 1. ¿Y me sobra cuánto? 1. 1. Entonces miren lo que pasó. Ahora 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y nos vuelve a dar 0 acá, porque ¿cuántas veces cabe 5 en 10? 2 veces y sobra 0. Entonces miren que básicamente cuando yo hice esta vaina módulo 5, observen que la secuencia, independiente del número que yo le meta, la secuencia siempre va a tener 0, 1, 2, 3 y 4. O sea que es periódica. Y su máximo periodo, digamos, el máximo valor que puede obtener es m-1. ¿Queda más? Sí, profe. Listo. Y pues voy a aprovechar esto para decirle lo siguiente. Esto también se utiliza para hacer, pues como acabamos de ver, esto vuelve un sistema periódico. Entonces uno lo asume como solamente números. Pero no, o sea, físicamente yo también puedo decir que con esto yo puedo hacer un sistema realmente periódico. Entonces imagínense lo siguiente, que ustedes tienen posiciones en una línea recta. Digamos así, ustedes tienen una línea recta y tienen unas posiciones ahí marcadas. Si ustedes quieren hacer periódico este sistema, lo que están diciendo es que lo van a volver una elipse, ¿sí o no? Que van a pegar el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Cómo hace uno en un computador, básicamente para decirle, por ejemplo, a este man de la derecha, que su vecino es este? ¿Cómo hace uno para decirle a este man que su vecino a la izquierda, pues es el último? Es decir, ¿cómo hace uno para convertir esto en algo periódico? Esa es la pregunta. ¿Y cómo se hace? También con el operador módulo. Entonces, normalmente lo que se hace es, como lo que estoy buscando hacer periodicidad, pues ahí aparece el módulo. Entonces yo le digo, vecinos a la derecha, pues yo le voy a decir x next va a ser igual a x más 1. Está bien, hasta ahí está bien. Pero pilas, módulo, digamos el número de partículas que yo tengo. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Vamos a dar valores. Imagínense ustedes que tienen un arreglo que tiene el índice 0, el índice 1, el índice 2 y el índice 3. Tenemos 4 elementos y yo quiero que el vecino a la derecha del 3 sea el 0. Pues en este arreglo, ¿cuántos datos tengo? Tengo 4, ¿sí? Entonces miremos esta regla que estaba ahí, ¿cuánto nos da para cada uno de estos vecinos? Entonces, ¿cuánto es 0 más 1 módulo 4? 0 más 1 es 1, módulo 4, 1 módulo 4, 1. 1. Entonces el vecino a la derecha del 0 es 1, entonces vamos bien. 1 más 1 da 2, módulo 4, ¿cuánto es? 2. Entonces el vecino a la derecha del 1 es 2, bien. 2 más 1 da 3, módulo 4 me da 3, el de vecino a la derecha del 2 da 3. 3 más 1 da 4, pero el 4 no existe. Por eso yo tengo que hacerle el módulo. 4 módulo Cero. 0. Entonces el vecino a la derecha del 3, ¿cuál es? El 0. Entonces con esto yo logré crear la vecindad periódica hacia la derecha. Antes de seguir para buscar la de la izquierda, quiero preguntarles, ¿y qué pasa si yo aquí le sumo? ¿Se daña? ¿O queda bien? No, se corre. Pues Miremoslo, ¿cierto? Miremoslo a ver. 0 más 1 da 1. Más 4 da 5. 5 módulo 4, ¿cuánto es? Uno. 1. 2 más 1 me da 3.
más 4 me da 7. 7 módulo 4. Ah, perdón, me pasé. Estoy con el 1. 1 más 1 da 2. Más 4 da 6. 6 módulo 4, ¿cuánto es? 2. 2. 3 más 1 da 4. 4 más 4. Ay, otra vez me pasé. Estoy con el 2. 2 más 1 da 3. 3 más 4 da 7. 7 módulo 4, ¿cuánto es? 3. 3. Y hagamos la última. 3 más 1 da 4. 4 más 4 da 8. 8 módulo 4 es 0. 0. ¿Por qué? Porque como aquí estamos haciendo el módulo n, pues yo estoy buscando lo que me sobra respecto a quitarle n veces, un número entero de n veces a mi número de acá. Entonces, si yo le pongo aquí 100 por esto, ¿será que cambia o no cambia? ¿Ustedes qué creen? No cambiaría. No cambia, no cambia, porque le estoy sumando un número entero de n. Y como estoy haciendo el número de n, estoy buscando lo que me sobra. No importa si yo le sumo un número entero de veces n, porque pues eso no es que me sobre, eso es un múltiplo entero, ¿sí? Yo estoy buscando lo que sobra. Entonces estas dos reglas son las mismas, la que teníamos antes o sumarle n. Ya van a ver por qué la necesitaba ponerla así. Entonces vamos a poner aquí hacia la izquierda. Izquierda. Entonces uno diría como x left, vamos así, no next, sino left. Podríamos decir esta vaina es x menos 1, vamos a hacerlo así, módulo n, ¿sí o no? Eso es lo primero que uno se le ocurriría. Pues si para la derecha es x más 1, módulo n, pues para la izquierda le pongo x menos 1, módulo n. Vamos a ver. 0, 1. De pronto ustedes ya no lo piensan así, pero yo lo hubiera hecho así. Arranquemos con el 0. 0 menos 1 da menos 1. Módulo 4, ¿cuánto es menos 1? 3. Uno esperaría que fuera eso, pero no. Depende de la definición, pero en el computador ustedes no le pueden sacar módulo a números negativos. Entonces aquí la dan porque nos dio un número negativo. Entonces, ¿qué truco se les ocurre a ustedes para que esto no nos dé negativo con el 0? Sumarle el n. Sumarle el n. Pues por eso fue que lo hice antes, para que se entendiera. Si yo le sumo el n, evito que sea negativo. Entonces ahora sí volvamos a hacer. 0 menos 1 da menos 1, más 4, que es el n, me da 3. 3 módulo 4, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces el vecino a la izquierda del 0 es el 3. Excelente, ya lo tenemos a la derecha y a la izquierda bien cuadrado. 1. 1 menos 1 da 0. 0 más 4 da 4. 4 módulo n es. 4 módulo 4, ¿cuánto es? 0. 0. 2 menos 1 da 1. 1 más n más 4 da 5. 5 módulo 4 nos da 1. Y 3 menos 1 da 2. Más 4 da 6. 6 módulo 4 nos da 2. De nuevo, como pueden ver, ahora nos quedaron bien los valores hacia la izquierda, los vecinos a la izquierda. Entonces, si se fijan, digamos que no solamente como que yo lo hago periódico con el módulo y demás, sino que efectivamente yo puedo hablar de vecindades a la derecha y a la izquierda periódicas. Entonces, este sistema, que era una línea, se convirtió en un círculo, ¿sí? Y si esto fuera una matriz y yo la hago periódica en el eje X, si yo, digamos, tengo esto y yo lo hago periódica en el eje X, entonces lo que hice fue juntar este lado con este lado. Entonces generé como un cilindro. Y si la hago periódica en el eje Y, entonces junté este lado con este lado. Entonces generé. Y esto de utilizar condiciones periódicas, digamos, se utiliza bastante para simular sistemas que casi en el límite termodinámico. Entonces uno lo que tiene es un sistema, uno lo que tiene es un sistema que tiene que tener una representatividad. O sea, si es un sistema de partículas, yo no puedo hacer que aquí me quepa solo una partícula. Más o menos lo que se encuentra es que para disminuir las correlaciones con las fronteras uno necesita tener por lo menos como 10 diámetros promedios. Y eso suponiendo que los diámetros no son muy diferentes. Entonces, uno lo que hace es hacerlo periódico, entonces uno tiene como la misma celda repetida. Entonces las partículas que están por acá tienen como vecinas a las partículas que están por acá. Y también las reproduce en esta dirección. Y también las reproduce en esta dirección. Bueno, y no se va a ver, ¿sí? Y también las reproduce en esta dirección. Y entonces uno lo que está haciendo es como una repetición periódica en todo el espacio del mismo sistema, entonces supuestamente es un sistema infinito. Es una buena manera de tratar de quitar las condiciones de frontera, pero no implica entonces que esto puede ser lo más chiquito posible. Uno tiene que buscar un tamaño de sistema que sea representativo, en donde esta frontera de todas maneras no afecte a la de aquí abajo, ¿sí?
pero este truco se utiliza muchísimo en simulaciones para hacer periódicos los sistemas. Antes de que yo borre esto, ¿hay alguna pregunta? Profe, ¿uno cómo sabe que el sistema es representativo? O eso depende del sistema en sí. ¿Cómo saben lo que el sistema representa qué, perdón? O sea, o como uno sabe que, digamos, en ese cuadro uno tiene una muestra representativa del sistema. Digamos que tú tienes que hacer unas pruebas. Por ejemplo, yo voy a hablar específicamente de los sistemas granulares que yo trabajo. Entonces, digamos que tú estás midiendo alguna cosa que tiene que ver con, no sé, las orientaciones promedio de, de los contactos de las partículas o el tensor de esfuerzos, algo así. Entonces, lo que tú puedes hacer es decir, bueno, yo voy a arrancar aquí desde el centro, ¿listo? Y voy a hacer una caja acá y voy a calcular mi medida, lo que yo esté midiendo. Luego la calculo en una caja más grande, luego la calculo en una caja más grande, hasta que llega uno al borde. ¿Listo? Entonces tú puedes hacer una gráfica, esa es una de las tantas maneras. Tú puedes hacer una gráfica de cómo es tu medida, lo que estés midiendo, en función de esa distancia, digamos, respecto al centro. Lo que uno espera es que la cosa, no sé, puede ir subiendo, puede ir bajando, no importa, pero digamos que llegue y se estabilice en cierto punto y luego pues ya tiene el efecto de frontera, que sea para arriba, para abajo, lo que sea. Entonces aquí tú sacas una zona en donde tú dices, este es como el tamaño que yo necesito. Pero si tú ves que tu medida todo el tiempo está cambiando, ¿sí? O subiendo, lo que sea, tú todavía no estás en un sistema que sea representativo de una muestra que pierda correlación entre las paredes. Tú también puedes medir correlaciones. Tú puedes medir, por ejemplo, acá hay cuando uno está con paredes, por ejemplo, uno tiene ciertos ordenamientos implicados pues por esa geometría plana. Entonces uno puede medir la distribución radial, por ejemplo, y uno puede observar cómo también esa distribución radial esas correlaciones radiales van disminuyendo a medida que me alejo, entonces así le pueden salir a uno unas ciertas distancias en donde uno puede decir, bueno, acá yo ya sé que puedo parar, entonces mi sistema mínimo tiene que ser así de grande. Cosas de ese estilo, o sea, tú mides ese efecto para varios tamaños. Listo, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Y es muy buena pregunta la que hiciste, ¿no? Porque una vez se le dice, entonces tienen que medir eso, pero ¿cómo? ¿Cuál es el cuantificador que me permite a mí decir sí o no? Bueno, ¿no hay más preguntas? Entonces, como les decía, esas constantes se deben escoger apropiadamente. M nos va a determinar el periodo, o sea que la cantidad de números que puedo generar efectivamente es ese M. Si yo pongo M igual a 5, va a generar máximo 5 números diferentes. M igual a 6, 6 números diferentes. Entonces uno podría decir, pues voy a poner M lo más grande posible, pero no es suficiente. No es suficiente poner M lo más grande posible porque además hay unas correlaciones asociadas a M con A y a M con C. Entonces, de nuevo, yo tengo que, o sea, esto es todo un área de estudio, digamos, buscar la mejor calidad. Estos ya no son los que se utilizan para aplicaciones serias, pero son rápidos, entonces uno los puede utilizar para cosas sencillas demostrativas. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es implementarlo, este generador aleatorio, para que veamos cómo empiezan, para que tengamos como la noción de cómo funcionan estas cosas por dentro. Y ya después utilizamos los que vienen con NumPy. Porque NumPy, digamos, los nuevos generadores se basan básicamente en esto, pero entonces lo que utilizan es, por ejemplo, dos generadores mezclados y hacen un XOR entre ellos dos y tratan de también aleatorizar también esta C, por ejemplo, y cosas de ese estilo, y hacen que esas correlaciones se vayan perdiendo, ¿sí? Pero en el fondo, al final, uno siempre va a tener el mismo concepto de yo arranco la secuencia en un punto, esa es mi semilla, y con una regla determinista estoy tratando de generar números que aparentemente son aleatorios, que ya sabemos que no son completamente aleatorios, pero que si cumplen ciertas condiciones, son de suficiente calidad para nosotros. Entonces vamos a llamar a esto, lo vamos a hacer con una clase en Python. Vamos a hacerlo como un objeto, vamos a crear un nuevo tipo de datos. Eso es lo que se llama crear una clase, un nuevo tipo de datos. Esto que tenemos acá se llama el constructor, que es el que nos dice cuando yo lo declaro, cómo lo debo construir, qué cosas debería tener, qué atributos debería tener este objeto, esta instancia de esta clase, para quedar construida en un valor específico. Y entonces, miren, yo lo que le estoy diciendo es, oiga, voy a crear una nueva clase llamada Random Naive, que es como el nombre que yo le quise poner, va a tener esta función de construcción. Este self es un parámetro para identificarme a mí mismo. Cuando yo soy una instancia, yo tengo mi propia identificación y si hay otra instancia, otro generador aleatorio de esta misma clase, pues él tiene su propio self, su propia identificación. Sí, es básicamente eso. Si ustedes en C++ alcanzaron a ver el puntero this,
Esto es lo mismo que el puntero dis, básicamente. Y esto lo que me está diciendo es que cuando yo construya una instancia, un objeto de esta clase, debo obligatoriamente mandarle una semilla, que la llame seed. Estas cosas que yo pongo acá, el self, pues son como atributos internos, pero se llama self.a, o sea, es algo interno a mí. Si yo tengo dos generadores aleatorios, cada uno tiene su propia A, cada uno tiene su propia C, su propia M, etc. Y cada uno va a tener su propia semilla. Entonces miren que aquí estamos colocando como el A, el C y el M en nuestro generador aleatorio. Entonces A vale 1277. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que 1277 es un número primo o no? ¿Cómo harían para verificarlo rápido? ¿Harían un programa o qué harían? Yo utilizaría NumPy. Si no estoy mal, NumPy tiene una función para eso. ¿Ah, sí? A ver, NumPy is prime. Is prime, mira, SymPy tiene una. No sé qué. Sí, parece que NumPy no, pero sí tiene razón. Mira, SymPy sí tiene una. Bueno, yo pondría Wolfram Alpha y le preguntaría, ¿y es 12.077 prime? O sea, si no me dice que sí o que no. Is a prime number, ¿sí? Bueno, eso tiene una relación ahí con lo que uno necesita, con esas calidades que estamos buscando, este número de ser primo. Mira que el C lo pusieron como cero en este ejemplo. Esto yo no, esto creo que lo estoy sacando del de Anactostopoulos. Y este periodo, pues, ¿es grande o es pequeño? 2 a la 17. Eso quiere decir que vamos a generar 2 a la 17 menos 1 números. Perdón, 2 a la 17 números y que el rango máximo que van a tener es 2 a la 17 menos 1. Entonces, ¿cómo haría para calcular este 2 a la 17 rápidamente? También con un NumPy, ¿no? Algunos acá. 131.072. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es bueno? ¿Esto es un número apropiado o no saben? Pues se ve grande, pero pues también depende de lo que uno necesite, ¿no? Exacto, se ve grande, depende de lo que uno necesite. Para lo que uno necesita en simulaciones, digamos, de tipo termodinámico, esto no es bueno. Es muy, muy pequeño, ¿sí? Porque uno va a generar millones de muestras. Entonces, para ejemplos demostrativos y demás, está bien, pero no nos sirve realmente a nosotros en aplicaciones más serias. Entonces uno diría, pues póngalo más grande. Pilas. Hay una representatividad máxima de los números y además hay unas relaciones con este A que se deben cumplir para que sea con cierta calidad. Entonces, y además yo les estoy tratando de mostrar uno que tiene mala calidad. Sí, entonces no. Y bueno, aquí lo construimos. Él tiene sus variables y se inicializa un X. Este X se inicializó con esta semilla. Y va a haber otra funcioncita que se va a llamar R, que no recibe nada. O sea, este self es como un parámetro autodeterminado. Entonces, este R no recibe nada. Y cuando yo llame a esa función, él lo que va a hacer es aplicar esta regla. Va a decir self.x, o sea, el nuevo x, lo voy a sobreescribir, va a ser igual al a que yo tengo por el self.x que yo tenía. Entonces, miren que estoy cogiendo el x menos 1, más c, más mi c, módulo self.m. Estoy aplicando exactamente esta regla y retorno ese nuevo x que acabé de crear. Entonces, observen, esto es muy importante. El estado interno de mi generador cambió. O sea, cuando yo llamo a esta función, él sobrescribe una variable interna que él tiene y me la retorna, pero él cambió. De tal manera que si yo vuelvo a llamar esta función, él va a volver a aplicar la regla, pero con un nuevo valor de x. Y lo va a volver a sobreescribir. Entonces, cada vez que yo llame a esta función R, me va a retornar un valor diferente. Y esto es como la clave de todos estos generadores aleatorios. Ustedes, si en programación, cuando los que, bueno, con los que vimos programación y alcanzamos a ver números aleatorios en C++, pues es lo mismo. Cuando uno llama a ese generador sobre la distribución, él cambiaba internamente y nos generaba cada vez números diferentes. Entonces, la clave acá es que yo lo llamo varias veces para que me genere cada vez un número diferente. Entonces, le vamos a dar Shift Enter a esto. Ya hemos acabado de declarar nuestro objeto y ahora lo que vamos a hacer es una prueba. Entonces, miren, aquí estoy declarando un generador aleatorio que lo voy a llamar rnum. Ese es el nombre de la instancia. ¿Y cómo lo declaro? Del tipo random naive de esta clase con la semilla igual a 1. Voy a generar 10 veces eso. Miren, lo que voy a hacer es imprimir
Voy a hacer algo aquí antes para que ustedes lo vean. Voy a quitarle esta división por un momento. Voy a dejar comentado lo que tenemos acá. Voy a quitarle esta división. Y ya miramos para qué le puse la división. Entonces, miren, aquí estoy llamándolo 10 veces. Estoy llamando 10 veces esa función. ¿Sí ven que la función R no recibe nada? Y miren lo que me sale. Corran ustedes, por favor, y me dicen, necesito que me confirmen si les salen exactamente lo mismo. Recuerden que Sí salen los mismos números, profe. tienen que salir exactamente los mismos porque la semilla es la misma. Segunda comprobación. Cambian la semilla al número 2 y córranlo. ¿Salieron los mismos números que antes o no? No. No, ¿cierto? Cambian. Y si ustedes vuelven a correr esa celda varias veces, ¿se le cambian los números o siguen saliendo los mismos? Yo ya lo hice varias veces y me salieron los mismos. ¿Ustedes también? Sí, salen los mismos. Sale lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque la semilla es la misma. Si yo fijo la semilla, me van a salir siempre las mismas secuencias. ¿Sí? Siempre, 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 siempre. Si yo cambio la semilla, pues me cambia la secuencia, ¿cierto? Pero una vez fijada la semilla, me da la misma secuencia. Entonces se vuelve reproducible con la semilla. ¿Y para qué creen ustedes que yo tenía esto aquí al inicio representado? Con la división. Para normalizarlo. Para normalizar, normalmente lo que uno busca cuando tiene un número aleatorio, lo fundamental de un número aleatorio es que le bote a uno valores entre 0 y 1. Normalmente lo que uno busca es que lo fundamental de todo es que le bote valores entre 0 incluido y 1.0 no incluido, por diferentes razones. Ya vamos a mirar ahorita una razón matemática ahí. Entonces yo lo que hago es normalizar con el número más grande. Si yo tengo números aleatorios entre 0 y 1, yo casi que puedo generar cualquier otra distribución. Por eso es tan importante entre 0 y 1. Uno puede además mapearlos, ¿no? A la recta real, a donde quiera. Entonces, cuando yo hago con una división, pues estoy generando números aleatorios entre 0 y 1. Estos números, ¿ustedes qué creen? ¿Qué distribución tendrán? ¿Será que están distribuidos uniformemente entre 0 y 1? ¿Alguna vez hemos hablado aquí de la distribución o qué será? O sea, cuando estamos diciendo que si están distribuidos uniformemente, uno está diciendo, tiene la misma probabilidad de que aparezcan cualquier número en cualquier momento. ¿Cómo harían ustedes para verificar eso? ¿O lo pueden deducir a partir de esa regla de módulo? Uno lo que esperaría, miren, es que si yo hago una distribución, una gráfica de cómo son mis números aleatorios, la distribución de mis números aleatorios, pues yo obtenga una densidad que básicamente sea así. Digamos, si esto es 1, esto aquí también es 1, que me da básicamente esto. ¿Sí? Esto es lo que uno espera. Esto es 1 y esto es 1 acá también. Entonces la probabilidad de obtener cualquier número en este intervalo pues es la misma. Eso es una distribución uniforme. Eso es lo que uno espera. Se ha encontrado que estos números aleatorios creados de esta manera tienden a acumularse un poco más hacia las esquinas. No son completamente uniformes. Entonces, por eso, digamos, en cosas más serias, más importantes, uno no utiliza estos generadores. Otros generadores que ustedes no deberían utilizar, si están trabajando, digamos, en Linux o algo así, o en C++, como el RAND, el, incluso el RAND 64, es preferible que ustedes, si están trabajando en C++ o algo así, utilicen en C++ pues, la librería random y el Mersenne Twister 19937. Ojalá 64 bits. Y si están con NumPy, pues obviamente en NumPy utilizar los generadores aleatorios de NumPy, que son los que vamos a utilizar ahorita, que incluso ya no utilizan el Mersenne Twister, sino otro, que lo cambiaron hace poco realmente. ¿Listo? Entonces no utilicen, si ustedes buscan números aleatorios en internet, la gente saca generadores de este estilo, el RAN 64, pero esos son, como les digo, están bien para una demostración, para hacer esto que estamos haciendo acá, empezar a introducirlo y que uno puede ver la regla, pero no están bien para hacer una simulación aleatoria seria, ¿sí? Una integral n-dimensional, un método de Monte Carlo cuántico, ese tipo de cosas donde necesitamos números aleatorios, no está bien. O cualquier método de Monte Carlo. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahorita, cuando estemos hablando ya de métodos de Monte Carlo y demás, adivinen qué nombre va a aparecer. De un hombre que yo ya les hablé que es muy brutal y que es John von Neumann. Va a volver a aparecer, obviamente.
Entonces, bueno, para eso es que se hace la normalización porque estamos buscando números entre 0 y 1. Ahora bien, este generador en particular no es muy bueno, como les decía, genera correlaciones, con estos números genera correlaciones en 2D, pero también uno puede hacer correlaciones en hiperplanos y uno también las va a encontrar. Básicamente lo que ustedes van a ver, pues es, hagámoslo, hagámoslo. Entendamos primero este código que está haciendo y luego sí vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa ahí. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes me trate de explicar este código para ver cómo estamos en esto de entenderlos. Entonces, si quieren ahí a alguien al azar o alguien si alguien quiere tratar de hacerlo, aquí no estamos evaluando y es bueno cuando uno trata de hacer esas cosas, pero si no, pues escoja a alguien al azar. ¿Alguien quiere postularse para que nos explique quién? Pues estaría como almacenando todos los puntos aleatorios normalizados que se genera con la función y después flotearlos. Y ese plot que tiene de raro, vas muy bien, o sea, eso es lo que se está haciendo, 20.000 puntos, estamos utilizando una semilla de 1, estamos guardándolos todos muy bien, normalizados, excelente, y luego lo estamos ploteando, pero ese ploteado tiene algo raro, Y ¿es qué contra pues qué? eso serían, y, o sea, sería como o sea, todos los puntos, exceptuando el último, contra todos los puntos, exceptuando el primero. O sea que es como en el eje X está X sub Y, y en el eje Y está X sub, ¿qué le pondrías? Y menos 1, y más 1, Y más uno. y más 1, muy bien. ¿Y ustedes qué esperan? Si esta vaina fuera no tuviera correlaciones, si uno hace esta gráfica y yo trato de poner el siguiente punto en función del anterior y no hay correlaciones, ¿ustedes esperarían que eso fuera una línea recta, por ejemplo? ¿O esperarían que eso fuera como un ruido? También me diera, por ejemplo, una línea recta, que fuera como un ruido, ¿cierto, Andrés Felipe? Porque si fuera como una línea recta, quiere decir que a partir del valor de x sub y, yo podría predecir el valor de x y más 1. Si me da una parábola, la misma vaina. A partir de x sub y, puedo predecir x sub y más 1. Si me da una cosa así, bueno, eso es en un plano, pero si me da una cosa así, ya no. Eso tiene mucho parecido a series de tiempo aleatorias en finanzas. Bueno, si uno mirara la del dólar ahorita es así, tiene como cierta predicción, ¿no? Pero en general eso fluctúa, ¿no? Alrededor de unos promedios y uno no puede predecir, ese ruido tiene ciertas características, bueno, no me va a salir. Pero lo que uno espera es que sea como un ruido aleatorio, ¿listo? Entonces en esta gráfica, y muy bien, por lo que dijiste, en esta gráfica no lo que está graficando es x sub y en función de x sub y más 1 en función de x sub y. Y lo que uno espera es que si no hubiera correlaciones, pues ahí no se deberían ver. Ojo, porque esto es muy visual. Uno esto lo debe cuantificar porque uno no puede hacer hiperplanos y mirarlos. Y uno no puede simplemente esperar a que la persona esté mirando. Uno, en cierta manera, tiene que automatizar este tipo de cosas. Si yo ejecuto esto, me sale esta gráfica de acá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso se ve aleatorio completamente o qué? Pues sí, no se ve ninguna relación. Listo. O sea, pareciera ruidoso, ¿no? Pero si uno le da zoom, yo alcanzo a ver como ciertas líneas horizontales, perdón, ciertas líneas rectas, ¿no? Más o menos, en ciertas parejas. ¿O no las ven ustedes? Córranlo ustedes, obviamente, de pronto la calidad de mi figura no es muy buena. Ah, bueno, pues sí, pues si uno se enfoca más como, si haciéndole zoom, sí siempre se ven unas rectas. ¿Cierto que se alcanzan a ver? Vamos a ponerlo así. Pues estos son no es muy, no es muy buena calidad, pero se alcanzan a ver como una línea recta, ¿sí o no? Que obviamente no son líneas continuas, pero el hecho, digamos que, no sé, en esta zona. Acá, aquí me aparezcan como estas líneas rectas, así en esta dirección, digamos que les voy a tachar por encima. Aunque no estén todos los números, eso está implicando que sí hay ciertas correlaciones entre los números, ¿cierto? Y eso implica entonces que yo podría predecir un valor con una alta probabilidad, no con probabilidad de 1, pero con alta probabilidad, podría predecir el valor siguiente a partir del valor actual. Entonces, ¿ustedes utilizarían este para encriptar las transacciones con su banco? ¿Para encriptar las cartas de amor? ¿Para encriptar comunicación con sus compañeros que no quieren que nadie más lea? No, pues, o sea, es muy predecible. Exacto, para su tesis, ¿sí? Entonces, este generador, como pueden ver, está entre 0 y 1, no sé qué, tiene un periodo relativamente largo, bueno, de 100.000 algo, no es muy largo, pero
produce correlaciones. Entonces, realmente aquí hay toda una ciencia. Yo no voy a entrar más allá en la generación de números aleatorios. Si ustedes quieren saber más, pues, digamos, obviamente uno va a Wiki, Random Number Generator, y yo este no lo linkeé, pero sí debería haberlo hecho. Pues aquí les hablan a ustedes bastante de muchos, los verdaderos y los pseudo-randoms, sistemas físicos que se utilizan para generar números aleatorios, ¿sí? Pero también están los métodos computacionales. Entonces está el Linear Congruential Generator, que fue el que utilizamos nosotros ahorita. Aquí está la expresión. También están otros, y entonces aquí empiezan a hablar de las distribuciones. Y bueno, miren, aquí hay un montón, ¿no? Hay unos, estos son importantes, yo no sé si los vaya de pronto a tocar después, pero estos han sido unos que son muy útiles. Bueno, después hablamos de estos de pronto, no lo sé. Ha habido también propuestas de generadores aleatorios, incluso dadas por la NSA. Entonces la NSA dijo, listo, mira, hay un generador aleatorio que es este, y les proponemos estas constantes, para que utilicen en ese generador. Entonces, pues la gente hace los test y todo pasa, pero resulta pues que la NSA en general está 10 años adelante en este tipo de investigaciones. Esos manes no solo contratan aficionados a los computadores, contratan matemáticos, físicos, muy, muy buenos, que no pueden publicar, obviamente, que todo esto es clasificado, y allá tiene gente que tiene, pues, hay evidencias cuando se liberan los archivos clasificados de que la gente estaba 10, 15 años adelante en toda la parte de encriptación y toda esta parte de aplicación militar de ese tipo de cosas. Entonces se encuentra después que algunos de estos generadores muy buenos que habían predicho tenían backdoors, es decir, se necesitaba una capacidad computacional gigantesca que ellos sí la tenían, la NSA, para poder desencriptar las cosas. Entonces, de cierta manera, hay bastante desconfianza con algunos de las constantes que ellos proponen, porque siempre se piensa, bueno, que ahorita nosotros eso pase todos los tests y no logremos encontrar, probablemente ellos tienen algo que sí les permite desencriptar las comunicaciones. Y eso no es, digamos, lo de las comunicaciones seguras esto tiene sus dos caras, ¿no? Porque, pues, evidentemente es necesario tenerlas, o sea, la ciudadanía necesita un cierto valor de privacidad. Pero entonces siempre viene el argumento de los delitos, entonces que utilizan casi siempre la pornografía infantil, pero realmente, pues, hay muchos otros tipos de delitos, y pues eso es un balance, y eso no está en blanco y negro. Pero digamos, si no estuviera bajo un régimen, digamos como ahorita las personas en Irán, que están siendo completamente reprimidas, especialmente pues las mujeres, porque todo empieza con el abuso hacia los derechos de las mujeres. Entonces tienen que tener un mecanismo de comunicación encriptada que no pueda ni siquiera el gobierno desencriptarlo, porque pues precisamente el control de información es la clave, que fue lo mismo que pasó al inicio de la guerra de Ucrania. Lo primero que se atacó fue completamente la infraestructura de comunicación, y si no fuera por Starlink, que ahorita pues hay todo un problema con Elon Musk y SpaceX, pero si no hubiera sido por Starlink, pues no se hubiera podido conocer la realidad de lo que está pasando allá. Y la propaganda, obviamente, también. Es muy importante controlar todos los medios de información para que la propaganda sea la más importante. Y pues Rusia es experto en esto. Entonces, sí es necesario que los ciudadanos tengan acceso a eso, pero ¿cómo controlar pues, los malos usos? Pues, bueno, eso, digamos, es una discusión muy complicada, y claramente nosotros no la vamos a resolver, porque no se ha podido resolver en ningún lado. Entonces, volvamos acá. Si quieren leer, pues ahí está. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es pasar más bien, ¿dónde estamos? Pasar más bien a utilizar el generador aleatorio en NumPy. Entonces, NumPy utiliza inicialmente el Mersenne Twister, que es bastante bueno. Entonces, este generador Mersenne Twister fue propuesto relativamente reciente, más o menos para los años que ustedes estaban naciendo, creo yo. No, ni siquiera. Ustedes son como 2000 algo, ¿no? Ustedes son incluso, bueno, esto está cerca, pero no está tan cerca de ustedes. Eh, es que tenemos este problema. Los viejos, digamos, como de mi generación, todos pensamos que el 2000 fue hace como 10 años. Sí, entonces no, obviamente no. Em, Ese generador tiene un periodo gigantesco. Miren, el periodo gigantesco del Mersenne Twister original es de 2 a la 19.937 menos 1. ¿Sí? Entonces es gigantesco. Ese es uno de los primos de Mersenne, por eso se llama así. Y la búsqueda de los primos de Mersenne, que cumplen ciertas características, pues es una búsqueda todavía que sigue haciéndose. Y son muy grandes, muy grandes. Cuando se utiliza el de 64 bits, uno tiene un periodo aún más grande, ¿sí? Pero miren, este periodo es gigantesco.
Este Mersenne Twister es el que se utiliza en general en las simulaciones en física, tiene buena calidad, aunque no cumple algunos de los test. Los cumple básicamente todos. Es rápido, tiene un periodo grande, casi no tiene correlaciones, entonces es bastante bueno y se implementa, digamos, es el default en muchísimos lenguajes de programación. Miren, eso es en Python, aunque aquí lo que les digo, en NumPy ahora cambió para ya lo vamos a hablar, este se llama el Permute Congruential Generator. En la versión 1.17, eso es bastante reciente, pero miren que casi todos los lenguajes de programación tienen Mersenne Twister por defecto. En C++ está el Mersenne Twister, están otros, pero también está el Mersenne Twister y uno lo puede utilizar si uno quiere. Y miren que se utiliza también hasta en Excel, se utiliza el Mersenne Twister, ¿sí? El MATLAB, etcétera, etcétera. O sea, es muy bueno, este generador, Mersenne Twister, ¿sí? Y parece, digamos, en los test de este nuevo generador congruente, parece que cumple, que se mejoran ciertas, digamos, ciertas deficiencias que tenía el Mersenne Twister. Mire, entonces como ventaja, primero que todo es que básicamente es libre completamente de uso, o sea, uno no tiene que pagar por usarlo, mucho menos en las partes académicas. Pasa prácticamente todos los test estadísticos, excepto algunos de estos test que están acá. Vengan a ver si aquí hablan de estos test. Estos son test que seguramente uno puede descargar y correrlos sobre los sistemas, pero aquí no dicen dónde, entonces no me voy a meter por allá. Tiene un periodo muy grande, como les decía, ¿sí? Pero también tiene ciertas desventajas. Entonces requiere como cierta cantidad de memoria que es importante cuando uno va a hacer simulaciones. Aquí decía, mire, dice, instancias que difieran solamente en el valor de la semilla, pero no en otros parámetros, no son muy apropiadas para simulaciones de Monte Carlo que requieren realmente generadores independientes, ¿sí? Entonces existen métodos en los que usted puede no solamente cambiar la semilla, sino ciertos parámetros internos que hacen que esto pues mejore. Entonces, digamos que uno tiene que tener cuidado con eso. Criptográficamente no es completamente seguro porque hay unas test extras para la criptografía. Entonces uno realmente, digamos, pues si lo va a aplicar allá va a tener que tener cuidado. Entonces, bueno, hay alternativas, hay varios generadores diferentes y este PCG Family pues es la que se está utilizando ahorita en NumPy, pero Mersenne Twister en general, incluso para ustedes hacer simulaciones ahorita en Monte Carlo y cosas así, es bueno, ¿sí? De hecho, uno lo que debe hacer, y eso es algo que se me olvidó escribirlo porque lo iba a poner como un proyecto final, era hacer una simulación de Monte Carlo con los dos, con el PCG y con el Mersenne Twister y ver cómo cambian los datos y además tratar de correr alguno de estos tests como para que uno tenga cuantitativamente cuáles son las diferencias. Pero se me olvidó ponerlo. Será para otra ocasión. Entonces miren lo que vamos a hacer acá. Siguiendo la sintaxis de NumPy, aquí están como los manuales de referencia para que ustedes lo vean. Uno lo que tiene que traer de NumPy Random es el default Random Number Generator, eso es lo que significa RNG. Y uno le tiene que mandar generalmente una semilla. Si usted no le manda la semilla, entonces de nuevo van a tener una cosa que no es reproducible. Acostúmbrese siempre a mandar la semilla. Y entonces miren lo que vamos a hacer acá. Yo voy a decirle, voy a importar NumPy, voy a crear una instancia de esta clase de default random number generator con esta semilla, seed igual a 42. Le voy a poner esa semilla. Voy a generar los mismos 20.000 números que tenemos acá. Voy a guardarlos en este array. Entonces le voy a decir que me genere un array de random. Al random number generator, si lo ven, le estoy diciendo que me genere un arreglo de tamaño n. Es una tupla, pero de un solo elemento me toca ponerle esa coma al final para que no piense que es una llamada función. Y le digo que me lo genere, ¿sí? Mis numeritos, esos ya vienen por defecto, vienen entre 0 y 1. Y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a hacer la misma gráfica. Si quieren, incluso ahorita le ponemos la misma semilla, pero pues ahí no tiene sentido. O sea, una semilla igual en los dos generadores, pues no tiene sentido porque las semillas son el mismo concepto, es para inicializar la secuencia, pero no quiere decir que inicie ahí, en ese 42, o que inicie en 1, ¿sí? Eso no quiere decir eso. Entonces, bueno, lo vamos a ejecutar y observen. Voy a poner aquí las dos gráficas. Voy a tomar una foto de este man para poderla poner aquí al lado. Entonces, ¿cuál de los dos utilizarían ustedes? ¿Cuál les parece mejor visualmente? Obviamente no es cuantitativo. ¿Cuál parece más aleatorio? ¿El de NumPy o el que habíamos hecho? El de NumPy.
De NumPy parece más aleatorio. Si uno puede medir correlaciones, puede cuantificar este tipo de cosas. Uno podría, por ejemplo, hacer hasta incluso esta función de distribución radial. Entonces yo empiezo a hacer un circulito acá. ¿Dónde está el circulito? Tengo un circulito acá y calculo para cada elemento cuántos vecinos tiene en estas ciertas direcciones. Y luego lo hago otro concéntrico más grande, y luego otro concéntrico más grande, y voy calculando eso. Y si lo hago aquí, van a ser completamente diferentes esas funciones de correlación en función de la distancia, ¿sí? Entonces uno puede medirlo, uno puede medir este tipo de situaciones, medir este tipo de ordenamientos. Y entonces, pues uno aquí ya está viendo que la calidad, por lo menos, del de NumPy es mucho mejor. Entonces, por eso es que vamos a utilizar el de NumPy sin entrar nosotros en más detalles, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes hagan este ejercicio. Quiero que empiecen a cambiarle la semilla y ver qué cambian las figuras. Si hay algún cambio importante o no. ¿Qué valores de semilla? No hemos mirado el manual, entonces, ¿qué valores de semilla acepta? ¿Será que si le pongo 0 pasa algo? ¿Será que si le pongo -1 pasa algo? Y la otra es pues que verifiquen, aunque esto ya se sabe, que si ustedes imprimen los 10 primeros numeritos para la misma semilla, siempre les van a dar los mismos. Entonces, por favor, hagan ese juego y ahorita me cuentan qué pasa con la semilla. Si quieren, voy a tomar agua, entonces si quieren, hagamos una pausita de 3 minutos y nos vemos a las 8:20. ¿Listo? Listo, volvemos. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, Ya señor. Listo, gracias. Entonces, bueno, espero que hayan hecho esa prueba. No sé, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. No ven nada acá, ¿listo? Si ustedes cambian la semilla, probablemente no van a ver ningún cambio. Van a existir cambios, pero las distribuciones como tal, pues van a ser prácticamente lo mismo, aleatorias. Voy a ponerla aquí. Y pues si uno mira exactamente, no es exactamente la misma secuencia, pero tiene como la misma propiedad de aleatoriedad y de desorden que uno está buscando, ¿sí? Bueno, entonces resulta que este generador, como ya ven, ustedes producen números entre 0 y 1, ¿sí? Y esos números entre 0 y 1 pueden ser transformados a otras distribuciones, y hay varios métodos para hacer eso. Normalmente, los generadores aleatorios, ya sea en C++, ya sea en Python, traen varias distribuciones ahí incluidas. Por ejemplo, si yo abro las distribuciones que trae incluidas Python, aquí en NumPy, tenemos la función beta, tenemos la binomial, la chi cuadrado, dirichlet, bueno, hay un montón, la función gamma, geométrica, ta. Entonces, si uno necesita generar números con estas distribuciones, entonces uno pues simplemente ve y mira si ya están implementadas y si ya están implementadas, pues las utiliza. Eso no se pone uno a hacer todo esto a mano, ¿sí? Lo hace uno directamente acá. Entonces, digamos que ustedes quisieran generar, no sé, números con la distribución gamma. Entonces vienen acá y aquí le dicen, mire, la distribución gamma requiere un shape y una escala que por defecto vale 1, si usted no me la envía. Y usted me dice cuántos quiere también, ¿sí? Cuántos números necesita. Esta es la distribución gamma, ahí están como los links en Wikipedia o Matplotlib, también para que ustedes sepan pues esta distribución cómo es. Y pues aquí les muestran a ustedes los ejemplos, aquí está digamos, lo que se obtiene con el generador aleatorio y la distribución gamma teórica para esos parámetros cuánto es. Esta es como la función gamma, variándole varios parámetros. Y uno tiene dos cosas, esto es importante. Lo que yo tengo aquí arriba se llama la Probability Density Function y lo que tengo aquí abajo es la Cumulative Distribution Function. Básicamente esta Probability Density Function lo que me está diciendo a mí es algo que le llama la densidad y es la probabilidad de tener una muestra entre x y x más delta x, en este caso de las distribuciones continuas. Y esta que yo tengo aquí abajo es, yo voy sumando los valores de probabilidad acá en función de x, voy sumándolos y pues evidentemente esa suma al final tiene que llegarme a 1, ¿no? Porque cuando yo incluyo todos los posibles valores, pues la probabilidad de que mi muestra caiga ahí, pues es 1. Entonces por eso estas distribuciones cumulativas siempre van a tender a 1 todas, absolutamente todas. Y esta vaina es la clave del método que vamos a ver en un momento, que es el método de transformación. Un método teórico para poder yo, dada una distribución en la que yo tengo este tipo de curvas, y de hecho le voy a tomar una foto porque la vamos a usar ahorita. Si yo tengo este tipo de curvas, yo puedo generar números aleatorios más bien por aquí en el eje vertical, que yo sé que están entre 0 y 1, y dado un número de esos, ¿sí? Un número uniformemente distribuido, entonces yo simplemente lo que hago es sacarle la inversa. Entonces llego y lo proyecto,
Y digo, aquí me dio, entonces esto corresponde a este valor. ¿Sí? Entonces, miren una cosa importante, digamos, de ese método. Por ejemplo, vamos a ver si puedo abrir esta gráfica aquí más grande. Vamos a mirar esta curva roja, ¿listo? Entonces, digamos que si yo lanzo un número aleatorio y me dio por acá, espera que no estoy anotando la pantalla, y me dio por acá, entonces este man corresponde como a este X que tengo aquí abajo. Entonces, dado este Z, me dio este valor aquí que es 3.6. Yo mando otro número uniformemente distribuido en esta zona, digamos que ese número me dio por acá, y entonces eso va a corresponder aproximadamente, pues porque esto no lo está haciendo completamente recto, como un número que está por aquí en 1 punto no sé qué. Mando otro número uniformemente distribuido, digamos, y me da por acá, y este me va a corresponder como a esta zona. A medida que ustedes manden números, y manden, y manden, y manden, y manden números, quiero que traten de pensar así visualmente en este caso, a medida que mandan números uniformemente distribuidos, ¿hacia dónde van a estar más acumulados esos números? Van a estar más acumulados, estos X que estamos muestreando, ¿van a estar más acumulados hacia 8 en adelante o hacia 8 hacia atrás? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer la prueba entonces. Dame un número entre 0 y 1 que se te ocurra de repente. Miento, 8 hacia atrás. 0.4, por ejemplo. 0.4, eso. Pues ya lo viste, ¿cierto? Entonces acá, ¿no? Listo, 0.4, dame otro. Rápido, tú tienes que ser un generador aleatorio rápido. Ah, Punto 7. punto 7, listo. Entonces miren dónde nos dio. Sigan, otro. 6.5. 0.5, listo. Entonces observen que efectivamente se nos están como acumulando más hacia esta zona de la izquierda que a la zona de la derecha del 8, ¿sí? Pues por la forma, ¿no? De la distribución roja que yo tengo acá. Entonces, esto lo que nos está demostrando es que si yo muestre uniformemente, y esto es solamente como gráfico, si yo muestro uniformemente en este eje vertical y yo tengo esta distribución acumulada, yo puedo sacar la inversa y puedo obtener números que en este eje horizontal se van a distribuir con la distribución que yo quiero. Y esto es fundamental, esta es la base del método de transformación. Nosotros lo vamos a ver ahorita teóricamente cómo podemos hacer esas inversiones, pero esto también lo puede hacer uno numéricamente. Si uno computacionalmente o en un experimento saca esta curva de probabilidad acumulada, si uno la tiene, uno numéricamente también la puede invertir. De hecho, esto yo lo he usado cuando tenemos unas distribuciones que son muy complicadas en tamaños. Estas distribuciones, digamos, son difíciles de invertir y uno no la tiene de forma cerrada teóricamente. Entonces uno lo que hace es invertirla numéricamente. Entonces uno lo que hace es particionar este eje vertical, pues, digamos lo que yo hice ahí, particionarlo en muchísimos pedacitos y sacar eso a que correspondía en el eje horizontal. Entonces uno podía generar muestras con unas distribuciones arbitrarias. Cuando es muy problemático, nosotros tenemos que generar distribuciones que parecen como esta que tenemos acá morada, por ejemplo, que eran sistemas muy polidispersos y que tenían unas ciertas características, entonces era bien complicado y de hecho incluso numéricamente era muy complicado, ¿no? Porque entonces, miren que esto está muy acumulado hacia acá, o sea, uno genera muchas muestras en esta zona y pocas muestras por acá. Y básicamente si uno genera una sola partícula en esta zona, pues, ya como que llenó toda esta zona de probabilidad y le queda solo esto, entonces no es tan fácil. Y ahora miren, vamos a mirar si esto que estamos haciendo acá, si esto que hicimos nosotros, de pensar que los números iban a estar más distribuidos en esta zona que en esta zona a la derecha, pues es verdad. Miremoslo a ver. Miren la roja. La roja dice básicamente que la mayoría de los números están antes del 8, ¿sí? La inmensa mayoría, y el resto tiene probabilidad muy baja de salir. Entonces, efectivamente sí estamos muestreando como digamos con la distribución que queremos reproducir. Uno quiere reproducir la distribución de densidad de probabilidad, pero para eso invierte la distribución acumulada de probabilidad. Y ese es uno de los métodos más tradicionales de generar, perdón, números aleatorios. Entonces, digamos que ustedes no encontraron la distribución que querían, entonces, como les digo, hay varios métodos. Está el método del rechazo, el método de las razones uniformes, el método de la transformación inversa y hay muchos más. O sea, aquí están enlaces para que ustedes vayan y vean, porque dependiendo de las distribuciones pueden o no ser muy eficientes los métodos que uno utilice. Y por ejemplo, el método de la transformación inversa, que es el que vamos a ver en este momento, depende de que yo pueda invertirlo teóricamente.
¿sí? Y si no se puede hacer, pues se puede hacer numéricamente, pero se basa en una inversión de la distribución de probabilidad acumulada. Entonces, miren, el método de la transformación inversa es así. Imagínense, aunque esta ya está implícita, ya en los generadores aleatorios aquí está la distribución exponencial. Miren, aquí está la exponencial. Esa ya está implementada, aunque tiene el lambda que nosotros estamos colocando es el inverso de este beta que ellos están usando acá. Eso es muy importante que ustedes también revisen. Miren, aquí dice, de hecho, beta es igual a 1 sobre lambda. Nosotros lo vamos a hacer. Entonces, imagínense que yo quiero generar una distribución de este estilo. Estas distribuciones exponenciales pues, son fáciles de invertir, entonces por eso la vamos a usar acá. Entonces tengo un parámetro, lambda, y tengo el tiempo. Esta distribución exponencial, vengan a ver si aquí tenemos el link de la distribución. Eso tiene que ver con la de Poisson, pero vamos a ver si la ponemos acá. Eso sirve para modelar, por ejemplo, la formación de colas, ¿sí? Y se utiliza entonces para lanzar cosas que cumplan como la característica de que viene como de una cola en sistemas aleatorios. Entonces, esta es la distribución que queremos nosotros reproducir, que queremos obtener. Aquí están las distribuciones acumuladas y aquí están las densidades de probabilidad. Entonces, nosotros tenemos esta distribución y lo que queremos es, como ya les dije, calcular la probabilidad acumulada y luego invertirla. La vamos a igualar a un z, esta probabilidad acumulada, y luego la vamos a invertir. Entonces, primero la calculamos. Por eso, pues, esto es un método teórico. Uno integra desde menos infinito hasta x, pero la distribución exponencial pues solamente está definida para los x mayores o iguales a 0, de resto vale 0. Entonces por eso este límite no es menos infinito, sino que es 0. Entonces lo que hacemos es integrar esta vaina desde 0 hasta x, y esta integral pues la hacemos facilito, y nos da esta expresión que tenemos acá. Esta, recuerden, la probabilidad acumulada siempre está entre 0 y 1. Entonces, esto lo vamos a igualar a un z, ¿sí? A un z. Z es el típico nombre que se le da, o r, z o r, a los números uniformemente distribuidos entre 0 y 1, para que de pronto nos ubiquemos, ¿sí? Entonces uno le pone z o le pone r, y pues implícitamente en este lenguaje y en esta área, eso implica un número uniformemente distribuido entre 0 y 1. Cuando ustedes le pidan números uniformes, normalmente es números entre 0 y 1, ¿sí? Eso a veces se supone que la gente lo sabe, pero no es verdad. Entonces lo que hacemos es igualarlo y despejar, ¿sí? Sacar la inversa, para entonces decir, dado un z, aplico la función inversa y esto me da un x. Y estos x, estos que yo obtengo acá, van a estar distribuidos con la función original que yo estoy buscando. Entonces pues uno invierte esto acá y le da efectivamente que x tiene que ser igual a esto, a esta expresión, donde z es un número uniformemente distribuido entre 0 y 1, y lambda pues es el parámetro que yo tengo aquí en mi distribución. Entonces, así de sencillo yo puedo empezar a generar números aleatorios uniformemente, pues distribuidos con cierta distribución, si yo puedo invertirla. Esto es en el caso teórico, y si no, pues lo invierto, digamos que de una manera, ¿cómo se diría? Numérica, ¿sí? Déjenme ver aquí, hay otros ejemplos de unas distribuciones más difíciles de transformar. Estas siempre tienen inversa, las distribuciones de probabilidad acumulada, que es esta verde acá, porque siempre están entre 0 y 1. No tiene sentido que tenga un pico y luego tenga otro pico, porque entonces yo tendría como dos valores que producen la misma probabilidad acumulada, y no. Esto es una integral que va subiendo monotónicamente, pero puede incluso tener discontinuidades, ¿sí? Entonces, incluso en estos casos uno puede calcular la inversa. Por ejemplo, cuando tengo esta distribución de probabilidad acumulada, yo puedo calcular la inversa. Esta es una distribución discreta, aparece acá, ¿sí? Tengo como valores discretos 2, 3 y luego si es continuo. Se puede aplicar, solamente hay que tener cuidado con esos valores, digamos, de discontinuidades, pero se puede hacer, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo muestreo, aquí vamos a poner este GIF animado otra vez. Yo muestreo aquí uniformemente y aplico la inversa, y esos valores que yo obtengo aquí abajo, como estoy muestreando el eje horizontal, pues siguen la distribución que yo quería. Ahí está, miren. Entonces empezando a muestrear acá, aplico la inversa para cada valor que obtengo y miren que voy obteniendo pues la distribución que tengo aquí abajo apropiadamente. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿quieren que hagamos un ejemplo, por ejemplo, con una distribución uniforme? ¿O ya quedó claro más o menos cómo se haría
lo de la distribución inversa, la generación inversa. Bueno, aquí hay otro ejemplito, ¿no? Esta es la parte de la exponencial, aquí está la gaussiana. Imagínense que tienen una gaussiana uniformemente distribuida entre 0 y 1. Entonces la distribución de probabilidad acumulada pues se tiene acá. Y entonces uno calcula la inversa y al final uno llega precisamente a que el z, el número aleatorio entre 0 y 1, no, perdón, eso es 1. Aquí le llamaron U. U es el número uniforme entre 0 y 1. Entonces, si yo genero números así, cojo un número entre 0 y 1, lo meto en esta expresión, le saco logaritmo y lo elevo al cuadrado, estos números que se me están generando acá, esas muestras en el eje horizontal, se distribuyen como una eh, gaussiana. Aquí pasa también lo mismo con la exponencial, que es otro ejemplo típico. Y bueno, esto es, digamos, ese método para generar números aleatorios con cierta distribución. Entonces, vamos a verlo acá. Este código lo que está haciendo es variar lambda en diferentes valores, como para que ustedes vean diferentes curvas. Tenemos el mismo generador aleatorio para todos los casos. Vamos a generar 20.000 muestras. En cada uno de los casos generamos nuestro z, entonces yo le pido, oiga, deme 20.000 zetas entre 0 y 1. Y como esto es un arreglo en NumPy, pues entonces yo le aplico esta regla de una vez. Le digo, listo, los x van a ser iguales a menos logaritmo natural de 1 menos z sobre lambda. Y antes de seguir, quiero mostrarles algo. Miren lo que va a pasar. ¿Qué será lo que sale si yo le pongo aquí que me grafique a x? ¿Ustedes qué predicen, los que todavía no le hayan dado pronto clic a esto? Si yo hago esta gráfica y le pido que me grafique a x, eso quiere decir que aquí en el eje vertical tengo a x y aquí en el eje horizontal tengo como el número de muestra, porque mire que yo no tengo ni x ni y. Entonces x es como mi y. ¿Cómo será esta curva? ¿Será como la curva de la función exponencial de la densidad? O sea, alguien, uno esperaría la misma curva, ¿cierto? Pero no va a pasar eso, porque si tú estás graficando cada una de las muestras. Entonces, para que sea un poquito más fácil, vamos a pensar lo siguiente. Imagínense que estamos haciendo un generador aleatorio de cosas gaussianas. Entonces, en el generador aleatorio de cosas gaussianas, nosotros tenemos como más o menos esta curva. Esta es la PDF, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Vamos a hacerlo aquí abajo, la curva, cuando yo pinto las X solamente, no calculo su distribución, sino que pinto las X. Entonces, cuando yo pido un número aleatorio, digamos, le pregunto acá, pues la mayor probabilidad es que me dé este punto. Y cuando pido otro número aleatorio, pues me va a dar como por acá, por acá, por acá. Entonces, digamos que la mayoría se van a acumular en esta zona, ¿cierto? Mis números aleatorios, pues porque así es la distribución, y poquitos van a desaparecer por estas zonas. Cuando yo miro eso aquí, observe que pongámosle nombres a los ejes, que esto es como la clave. Aquí es X, y aquí es la PDF. Y ahora aquí X está en el eje Y, y aquí es el N, la muestra. Entonces, si yo traduzco estos puntos acá, miren que a lo largo del eje X yo voy a tener es como así. Va a tener es como muchos puntos por acá acumulados, ¿cierto? Esto es lo que yo voy a tener, muchos puntos por acá y poquitos por acá. De vez en cuando aparecerán algunos por acá, pero la gran mayoría van a estar por esta zona. Entonces uno va a ver otra cosa, uno va a ver es como como que hay una zona que está como más coloreada, como más oscura por acá, en donde, que corresponde como a este intervalo de muestras que son más probables, y zonas que tienen como menos puntos en las zonas que tienen menos cosas probables, ¿sí? Entonces no les va a dar la distribución. Si ustedes grafican la muestra en función del número de datos, les va a dar es como este tipo, como una muestra a lo largo del eje vertical. Pero ustedes no han hecho todavía el histograma, por eso es que aquí yo tengo el histograma también implementado. Entonces, mire, para que lo vean, vamos a graficar. Entonces, observen lo que se está obteniendo. Cuando yo grafico simplemente las muestras, dependiendo del lambda, pues miren que lo que yo estoy obteniendo es, esta primera muestra me dio acá, esta segunda me dio acá, ta, 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 ta. Y esto lo que me está diciendo es que la mayoría de las muestras se están acumulando en esta zona y tengo poca probabilidad de tener muestras por aquí arriba. Ya en el caso azul, pues la mayoría de las muestras se están dando por acá y tengo poca probabilidad de tenerlas más arriba, porque el lambda cambió. Entonces hay que tener cuidado cuando yo grafico las muestras como tal, que cuando yo quiero graficar la distribución. Si yo quiero graficar la distribución, yo lo que tengo que hacer es un histograma a lo largo de las muestras, mirar cómo se distribuyen, que es lo que yo estoy haciendo aquí con este histograma.
Entonces le estoy diciendo a NumPy, calcúleme el histograma de estas muestras X para saber cómo están distribuidas con este número de bins. También uno le puede decir el tamaño mínimo, el máximo, etcétera, pero lo vamos a dejar automáticamente. Entonces aquí yo sí estoy sacando un histograma de cómo están distribuidas estas muestras. Y ahora sí me va a dar a mí la distribución. Hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Porque la distribución no sale directamente. Los números están distribuidos con eso, pero si yo quiero verla, tengo que hacer el histograma. Y aquí incluso se puede hacer un histograma normalizado. Ustedes le pueden decir al histograma que sea un PDF. Yo no recordé mirar eso. Entonces ustedes le pueden decir aquí en density igual true para que se convierta en una densidad de probabilidad y ahí sí la puedan comparar con las densidades de probabilidad que ustedes encuentran aquí teóricamente. ¿Listo? Entonces miren que si yo le pongo aquí density, que por defecto es false, si yo le pongo true, ¿sí ven que la cosa cambió? Pues como que el límite vertical cambió, hay una normalización que apareció ahí extra, que hace que esto ya sea una densidad de probabilidad. Si ustedes lo dejan así, density digamos igual false, ustedes lo que están teniendo ahí es un contador, un conteo de cuántas cayeron en cierto sitio, pero no está normalizado. Dejémoslo con density true. Pues aquí tenemos nuestras densidades de probabilidad para diferentes lambda. Cuando el lambda es pequeño, acá, entonces quiere decir que esto decae lento. Pues por eso, digamos, es bueno a veces utilizarlos en términos del inverso de lambda, que eso implica la escala en la que esto cae. Y ya, diferentes lambda les produce diferentes distribuciones y entonces así con el método de la transformación hemos realmente logrado crear números que se distribuyen de la forma que uno necesita. Y ese es el secreto del método de transformación y ya saben que lo pueden invertir, ya sea utilizando pues la teoría y si no, pues, ¿hay alguna pregunta? Bueno, aquí hay algunos ejercicios que dice incrementar o disminuir el número de muestras, decrementar también existe. El número de muestras, los bins y hacerle un fitting. Este último va a ser el ejercicio que les va a quedar a ustedes para que lo resuelvan. ¿Sí? Entonces van a coger estos datos del histograma y le van a hacer un fit, un ajuste no lineal, utilizando SciPy, para ver cuánto les sale a ustedes en este parámetro de ajuste que es A. Y pues les debe dar este mismo lambda. Esa es como la idea. Entonces miren, ¿qué pasa si uno, por ejemplo, disminuye el número de muestras? Vamos a ver. ¿Qué cambia? Va a pasar de 20.000 a 200. Pues la calidad es horrible. Obviamente, tuve menos muestras, entonces estoy muestreando peor mi distribución, entonces me da muy mal, ¿sí? Entonces la idea es uno tener pues, un generador que sea de muy buena calidad, que le puse 200.000. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le cambio o disminuyo el número de bins? Si le pongo solamente 5 bins, pues obviamente estoy muestreando en un intervalo que es muy grande, ¿no? Entonces acumulándolas y no se ve muy fino. Vuelvo a bajarle 50, se ve mejor, pero si le pongo demasiados, entonces ahora en cada bin van a caer muy pocas muestras, entonces voy a tener como mucho ruido. Entonces también hay una relación ahí. Hay ciertas técnicas como para saber cuál es el número de bins apropiado, pero eso depende también de la distribución y algunos parámetros. A veces se utilizan métodos de kernel para suavizar este tipo de cosas, pero pues no los necesitamos acá, no es necesario. Aquí se ve que si uno tiene suficientes muestras y uno diría como que, bueno, tengo 20.000 y tengo 50. Entonces tengo como 400 muestras en promedio por cada bin. Eso es bastante bueno. Pero si uno tiene un bin que tiene 500.000 y otro bin tiene 3, pues entonces obviamente eso le va a dar muy mal. Entonces, pero eso depende completamente de la distribución que uno esté trabajando. Y ya, entonces, pues no sé, preguntas. No vamos a pasar a la generación en regiones, eso lo vamos a ver el lunes. Lo que sigue para el lunes entonces va a ser generación en regiones. Vamos a calcular entonces con eso volúmenes y áreas e integrales n-dimensionales. Y vamos a hacer una primera simulación aleatoria que sea el camino aleatorio, el borracho, borracho, borracho. Pero en este caso, pues es simplemente un agente, eso es casi se puede pensar, sí, es un agente que va a moverse aleatoriamente y vamos a mirar cómo son esos caminos y ahí se pueden calcular cosas y esa es la primera modelación que vamos a utilizar relatoria que modela el proceso de difusión. Y uno puede demostrar incluso que ese proceso de difusión cumple la ecuación de difusión de diferencial parcial en 2, 3 dimensiones, en una dimensión y todo eso. ¿Preguntas? Listo, vamos a ver. ¿Ninguna pregunta?
Profe, el lunes es festivo, igual va a ser clase. Ah, el lunes es festivo. Entonces de pronto, no lo sé, pero de pronto les grabo la clase porque si no nos empezamos a atrasar mucho. Entonces de pronto les grabo la clase. ¿Listo? Vale. No estoy seguro de que lo alcance a hacer, pero si lo alcanzo a hacer mejor porque sí, se nos atrasa demasiado todo. Yo no he entendido cómo y para qué funciona la semilla. Entonces semilla básicamente lo que va a hacer es que te va a permitir inicializar la secuencia. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces como veíamos aquí arriba, voy a volverlo a imprimir sin la normalización en este primer ejemplo. Mira que cuando yo le puse la semilla igual a 1, él arranca en este valor. Ese es el primer valor inicial que tiene mi generador aleatorio, ¿sí? Bueno, realmente es el segundo porque yo ya me agarré y ya lo cambié. Él arranca en otro valor. Si tú graficaras todos los posibles valores de este generador aleatorio, tú tendrías, si yo hago una gráfica de aquí, coloco el valor que me salió y aquí coloco la muestra, entonces me tiene que dar una cosa así. Entonces, en estas pequeñas muestras que estamos haciendo nosotros, estamos tomando como un subconjunto de esta gran secuencia que después empieza a repetir. Recuerda que esto se va a repetir, ¿sí? Porque estos generadores tienen un periodo. Cuando tú tienes una semilla, tú estás como tomando esta ventana, hasta el número máximo que tomaste. Cuando pones otra semilla, estás tomando como otra ventana, de la misma secuencia. La semilla simplemente te dice a ti en dónde estás arrancando, de la misma secuencia. Por eso es que uno aparentemente le genera números diferentes, pero pues no es cierto. Si digamos cuando yo le ponga acá el 1, y digamos que aquí me apareció 35.033, y si yo le pongo aquí el 10 y me aparece por aquí el 35.033, esas dos secuencias de ahí en adelante van a ser iguales. La semilla simplemente controló desde donde yo arranqué. Si tú tienes un generador aleatorio que tenga un periodo muy pequeño, que sea como una cosa así, y ya, pues digamos que tú vas a ver rápidamente el fenómeno en que independiente de la semilla se te repite rápido la secuencia, porque tus ventanas, pues, van a incluir absolutamente toda la secuencia sin problema. Y eso es malo. Si tú tienes un generador aleatorio que tiene un periodo muy grande, entonces cuando tú utilices diferentes semillas, si sea que es, no sé, un décimo de todos esos números aleatorios, pues tú como que no vas a ver coincidencia necesariamente, sí puedes estar en sitios diferentes. Entonces la semilla simplemente es para inicializar la secuencia, ese es el punto fundamental, para inicializar la secuencia. En un punto específico de la secuencia. ¿Listo? Usuario aleatorio. Bueno, entonces con esto terminamos el día de hoy. Por ejemplo, Feliz una día, pregunta. señor. Bueno, dos preguntas. Una es respecto como a los proyectos intermedios. ¿Va a haber como un feedback respecto a ellos de tal vez unos errores que se cometieron o alguna otra cosa Sí, hay en un cada caso? feedback y yo se lo he enviado a las personas que me lo han pedido. Entonces, si quieres, mándame un mensaje, yo te lo envío y tú se lo pasas a tu grupo. Sí, señor. Vale, listo. Y respecto al proyecto final, usted nos va a enviar grupo a grupo como una tarea, como lo fue en el proyecto intermedio, en el que usted nos solicite unos objetivos en específico, o es más abierto y Depende del proyecto que hayan desarrollarlo. escogido. Depende del proyecto que hayan escogido porque los proyectos en general ya tienen su material en ese drive que les compartí. Y si no hay material, si digamos el proyecto que escogieron es como, no, vamos a utilizar tal paquete para simular tal sistema, ahí la tarea no es un PDF que haya a reproducir, como en otros proyectos, sino que es, bueno, instalen eso y díganme ustedes que van a reproducir tal y tal ejemplo del tutorial, porque ahí la habilidad que se busca es que sepan usar esa herramienta. Si tienen problemas para la instalación, podemos tratar de instalarlo en la sala y que ustedes solamente se dediquen a reproducir unos cuantos ejemplos del tutorial y eso es lo que van a explicar, porque van a adquirir la habilidad de utilizar ese paquete y eso no lo tienen. Y por eso en la presentación pues, va a ser así, pero entonces hay como dos clases, ¿no? La primera clase son de proyectos, son los que van a hacer la simulación de cierto sistema y ese material ya está ahí en ese drive, lo tienen que buscar. Y pues se supone que cuando los cogieron fue porque habían visto ese material y les gustó. Entonces lo que tienen que reproducir son como las tareas que aparecen ahí. Y la otra clase de proyectos finales es, queremos utilizar tal paquete. Por ejemplo, hay un grupo que escogió utilizar Micflow para hacer simulación de fluidos entre sistemas granulares. Entonces ahí el objetivo no es que sea un PDF, un libro, sino que lo que van a tener que hacer es
reproducir unos cuantos ejemplos de los tutoriales para que sepan utilizar ese paquete y nos cuenten qué dificultades tienen y qué tan rápido es y qué pueden obtener. Entonces depende. Listo, profe, gracias. Y pues empiecen a preguntar, ¿sí? Empiecen a preguntarme, empiecen a trabajarle, no lo dejen para el final, a ustedes se les va a acumular un montón el trabajo hacia las últimas semanas. Estamos en la semana 12, vamos a pasar a la 13, ustedes van a empezar a sentir el calor ya más o menos, pero en la semana 14, 15, 16 va a ser terrible, entonces eso ya es pronto. Empiezan a trabajar en eso, empiezan a hacer sus reuniones para empezar a ver qué es lo que tienen que hacer y empiecen a preguntar, ¿sí? No lo dejen para allá porque de verdad les va, no es difícil, pero les va a tomar. Bueno, hasta pronto, feliz fin de semana. Estén pendientes de la tareita entonces que se les va a dejar para que hagan esta parte ¿de qué? De hacer el ajuste no lineal sobre los datos que estamos obteniendo, a ver si efectivamente estas distribuciones son distribuciones de Poisson, de exponenciales, perdón. Hasta pronto. Feliz día. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto, que estén bien. Profe, disculpa, es que tenía una pregunta del workshop pasado. Si se puede mirar rapidito.